Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, qué bendición el poder compartir esta noche con cada uno de ustedes, esperando que hayan tenido un lindo día lleno de bendiciones, lleno de resultados y satisfacciones de parte del Señor para con todo lo que transcurrió durante el día. Hoy vamos a continuar con nuestro tema conociendo a Dios y vamos a estudiar una de las características de Él, que es su inmutabilidad, que es una bendición para cada uno de nosotros. Pero antes de ello vamos a orarle al Señor para que Él nos conceda su unción, su dirección, su guianza, para que esta palabra produzca fruto en cada uno de nosotros. Si me acompaña, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para compartir de tu palabra, para escudriñarla, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo el proceso, que la unción de Él rompa todo yugo en nosotros que nos esté impidiendo conocerte verdadera y plenamente, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo sembrando tu palabra en un corazón que sea como tierra fértil, en la cual la semilla de tu palabra germine y produzca mucho fruto para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que Dios les bendiga, les guarde y que el Señor añada bendición a su palabra. La palabra de Dios en Juan capítulo 17 y versículo 3 nos enseña que la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esa es la razón de por qué esta serie, de conocer al Señor, porque conocer a Dios es conocer no solo al único Dios verdadero, sino conocer la vida eterna, porque la vida eterna está en Él. Toda la palabra de Dios, además de ser una norma de conducta, una norma de autoridad para cada uno de nosotros, es también y principalmente el instrumento que Dios nos dejó para conocerle a Él, porque el verdadero conocimiento de Él es la vida eterna. De tal manera que hemos estado desarrollando por ya varios días la serie de los atributos de Dios para conocerlo y cómo esos atributos bendicen nuestras vidas, cómo esos atributos nos edifican, nos consuelan y nos exhortan. Hoy, como dije anteriormente, vamos a compartir acerca de la inmutabilidad de Dios. Si usted en algún momento tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor utilice los comentarios que están en la pantalla, la parte de comentarios, de ahí lo puede escribir y será una bendición poderle responder su duda o afirmar su comentario, como sea el caso. Para iniciar la enseñanza del día de hoy, vamos a partir del versículo que está en la palabra de Dios en Santiago, capítulo número 1 y versículo número 17. La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese no hay mudanza ni sombra de variación se refiere precisamente a la inmutabilidad de Dios. Y este es uno de los atributos que distinguen a Dios de sus criaturas. ¿Por qué razón? Porque Dios es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o determinación. Mientras que las criaturas sí estamos sujetos a todos esos cambios. De hecho, nacemos de un tamaño, crecemos, vamos cambiando las características y vamos cambiando el carácter, la personalidad, nuestras decisiones, etc. Pero Dios no cambia.
Por ello, Dios es comparable a una roca. Lo vemos en Deuteronomio 32:4 y también en la enseñanza de Jesús sobre los dos cimientos. El que edifica su casa o su vida sobre la roca, podrán venir tempestades, vientos, inundaciones y cualquier cosa, pero la casa permanecerá firme. En tanto, el que edifica sobre otra cosa que no sea la roca, que no sea la palabra, que no sea Dios, las tempestades, las inundaciones, o sea, todo lo que son problemas, pruebas, etcétera, eso lo va a derribar. Pero Él es una roca firme en la cual nosotros podemos, sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra vida y nuestra vida permanecerá firme. En Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Él es perfecto desde siempre, desde la eternidad y por la eternidad. Dios es eterno y además de ser eterno es perfecto. Por lo tanto, no necesita hacer ningún cambio de ninguna naturaleza. Dios es inmutable en por lo menos 3 aspectos. El primero es que es inmutable en su esencia, es decir, en su naturaleza. Su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no solo son infinitos, sino que son perfectos. Entonces no necesita cambio alguno. Solo cuando las cosas no son perfectas o cuando Dios ha determinado procesos para irla perfeccionando es que las cosas van cambiando, pero Él no puede cambiar porque ya es perfecto. Él ya es todo amor, todo bondad, todo perfección, todo poder, toda omnisciencia, toda sabiduría, todo de todo. O sea, Él ya no cambia. Y lo dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Nunca hubo un tiempo en el que Dios no existiera y nunca habrá un tiempo en el que Dios deje de existir. Es eterno e infinito. Dios nunca ha evolucionado, mejorado o crecido. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre lo será. No puede mejorar, como ya dijimos, porque es perfecto. Y siendo perfecto, no puede, el único cambio que podría haber es que cambiar al mal. Pero Dios no puede cambiar al mal porque no solo es perfecto, sino es amor y es bondad, es omnisciencia, y Él sabe perfectamente que el mal trae como consecuencia mucho más mal. Entonces Él no puede cambiar. Y además de eso, es imposible que algo extremo lo afecte. Al Señor no le afecta absolutamente nada. Nosotros podemos estar en depresión, angustia, ansiedad, frustración, desánimo, etc. Dios no. Dios conoce todo lo que va a suceder desde el principio. La palabra de Dios tiene algo maravilloso, o nos enseña algo maravilloso que para nosotros es confiable. Dice la palabra que Dios conoce las cosas hasta su final. Y cuando ya conoce su final, entonces las principió. O sea, Él planeó toda la historia del mundo, del universo, de usted y mía, desde antes de la fundación del mundo. Y una vez que Él la terminó en su mente y en su plan, entonces Él comenzó a desarrollar todo ese plan. Y ese plan es también inmutable porque ya vimos ayer que en la soberanía de Dios que nada se puede oponer a sus planes. No hay nada en la tierra que se pueda oponer a sus planes y Él hace todo lo que le place. Y lo hace no porque sea un Dios caprichoso, sino simple y sencillamente porque es lo mejor, lo perfecto, lo santo, lo justo, lo noble, lo de buen nombre, lo digno de alabanza y lo mejor para sus criaturas. Y por esa razón es que solo Dios puede decir: yo soy el que soy. Y cuando hablamos de Dios, recuérdese que las mismas características son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es uno solo en 3 personas diferentes. Por lo tanto, por esa razón es que también Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nos deja constancia de los 7 yo soy de Él. Y esos yo soy
el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Eso nos está garantizando la inmutabilidad de esas características de Jesús. Así que podemos confiar plenamente en eso porque Él no va a cambiar. Él lo ha dicho, Él lo hará. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. Cualquiera que sean los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos y así permanecerán para siempre. Es decir, en toda situación o circunstancia de nuestras vidas, nosotros podemos confiar plenamente en lo que Él ha establecido en su palabra, porque Él no cambia absolutamente. Si Él dijo que en todas las cosas seremos más que vencedores, significa que en todas las cosas seremos más que vencedores, punto. Si en su palabra dice que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará, podemos confiar absolutamente en esa palabra del Señor, porque Él no va a cambiar. Es más, Él ya determinó la provisión para cada una de nuestras necesidades desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó. Él nos planeó, Él planeó cada uno de nuestros días y habiendo planeado cada uno de nuestros días, Él ya sabía cuáles eran las necesidades que íbamos a experimentar cada día. Y Él en ese mismo momento no solo ya había establecido la necesidad, sino había establecido la provisión. Así que podemos confiar plenamente en eso. Otro ejemplo de la plena confianza que podemos tener. No importa cualquier ataque, cualquier maquinación de las tinieblas o de los demonios en contra nuestra, cualquier obra o maquinación de las tinieblas en contra nuestra, tenemos la garantía que vamos a vencer y que todas esas maquinaciones van a finalizar. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, podemos tener plena confianza en que eso sucederá, aunque nuestros ojos no lo vean. Pero la fe dice que es la certeza y la convicción de lo que esperamos, la certeza y la convicción de lo que no vemos. Por lo tanto, en resumidas cuentas, podemos confiar en cada una de las promesas que la palabra de Dios tiene para nosotros, y no solo en las promesas, en cada uno de los mandamientos, en cada una de las instrucciones, en cada uno de los principios, porque son inmutables y sucederá tal como el Señor lo ha dicho en todos los casos, sin ninguna excepción. La inmutabilidad de sus atributos también determina que su poder es indestructible, su sabiduría infinita y su santidad inmancillable. Como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Él cambiar. Su veracidad es inmutable porque su palabra permanece para siempre en los cielos, como dice el Salmo 119, 89. Por eso es que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque Dios es inmutable. Y si Dios es inmutable, su palabra, que es el verbo de Dios, Jesucristo encarnado, es también inmutable. Por eso Jesús mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora alguien me podrá decir por qué hay ciertos cambios en la ley inicial y posteriormente es anulada esa parte de la ley, como por ejemplo los sacrificios rituales o por ejemplo las leyes sanitarias. Muy sencillo, porque Dios en el proceso del desarrollo humano va cambiando o va modificando, más que cambiando, va modificando para mejor los tratos de Dios con el hombre. No es que haya cambiado, es que simplemente Él así lo previó desde el principio de la fundación del mundo, y llegado el tiempo, Él entonces hizo esa modificación para bendición nuestra.
Dios nunca va a cambiar su trato con nosotros si no es para bendición. Así que, y ese cambio obedece no a un cambio en Él, o en su naturaleza, o en su esencia, o en su palabra, sino simplemente porque nosotros sí cambiamos, y al cambiar, al evolucionar, al ir desarrollándonos, van cambiando nuestras circunstancias, y el Señor va mejorando sus pactos con cada uno de nosotros, de acuerdo a su bondad, a su misericordia, a su gracia, a su bondad, a su amor para con cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que la esencia de Dios cambia. Cambia, lo que cambia para mejor y para sumar es el trato que Él tiene con cada uno de nosotros, pero su esencia permanece siempre igual. Su amor es eterno. Y miren, en esta inmutabilidad de Dios podemos descansar plenamente en varias cosas. Primero, en su amor. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, dice la palabra en Jeremías 31:3. Su misericordia es incesante, o sea, su misericordia no cambia, es permanente, es para siempre. Nos lo enseña el Salmo 105, y también en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, dice: porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Ese nuevas no significa que sea un cambio, sino que es una renovación de su misericordia para con nosotros cada día. De tal manera que podríamos decir: hoy vivimos bajo la misericordia de Dios desde las 0 horas hasta las 11:59 con 59 segundos. En la hora 0 del día de mañana, la misericordia del Señor se prolonga para con nosotros por un día más, y así sucesivamente, porque su misericordia no cambia para con nosotros. La misma misericordia que el Señor ejerció con nosotros hace 20 años, la sigue ejerciendo, y la misma misericordia que el Señor tuvo en la cruz del Calvario para con aquellos que lo crucificaron, es la misma misericordia que el Señor tiene para con nosotros cada vez que nosotros pecamos. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad jamás cambia. Aun cuando algunos ya han puesto la objeción de que en la Biblia encontramos un pasaje o 2 pasajes donde dice que se arrepintió el Señor de hacer al hombre, ese arrepentimiento no significa lo mismo que significa para con nosotros. Significa que Dios, a pesar de saber y de conocer de antemano todas las cosas, Él se dolió por la maldad del corazón humano. No que cambiara, sino que su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su santidad, se dolieron de cómo el hombre estaba usando esos atributos de Él, y los estaba desechando para dirigirse al mal, pero Dios ya lo sabía. Entonces no es que Él cambiara de planes, esos planes ya eran inmutables desde el principio, pero simple y sencillamente el Señor, así como es sabio, como conoce la verdad, como conoce todas las cosas, también tiene sentimientos, y en su amor por la criatura, en su compasión por la criatura, pues Él se dolió de esas cosas. No quiere decir que se arrepintiera. El Señor, y la explicación de esto es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo un lenguaje que está de acuerdo a nuestra capacidad limitada. Por ejemplo, Él se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales, tales como ojos, orejas, manos, etc. Habla de sí mismo despertándose o madrugando. Sin embargo, la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 121, nos enseña que Dios no se duerme ni se adormece, sino que Él está siempre presente, siempre despierto. Estas son simplemente figuras de lenguaje que el Señor usa para que nosotros podamos comprender y conocer mucho más de Él. Y cuando Él habla de arrepentimiento, está hablando de su dolor,
del dolor por lo que los hombres estaban haciendo. La palabra, por el contrario, nos da muchísimas más evidencias de que el Señor no cambia. En Números 23:19, por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, Él lo hará. En 1 de Samuel 15:29 también leemos que el vencedor de Israel, o sea, Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así, cuando adopta un cambio en el trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento, un cambio de rumbo en la relación de Él con las personas que ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, veamos algunas cosas. En el pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Adán. En el pacto con Adán, el único pecado que había era el de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando aparece Noé, el trato de Dios con la humanidad cambia. Y entonces el Señor, viendo la abundancia de la maldad, lo que decide es traer un diluvio y reiniciar la humanidad a partir de una familia que era la familia de Noé. Igualmente pasa un tiempo y viene el pacto de Dios con Abraham, que todos los pactos van dirigidos al nuevo pacto, al pacto de gracia, al pacto que Dios tiene con la iglesia el día de hoy. Entonces, en el pacto con Abraham, Dios le dice: sal de tu casa, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, serás de bendición para todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, lo bendeciré, al que te maldijere, lo maldeciré. Ese es el pacto adámico. Luego viene el pacto abrahámico, que es ya cuando el Señor le confirma que Él será el origen de una nación fuerte, de una nación grande, de una nación poderosa, como es Israel, con la cual Él tendría un pacto especial que no tendría con las demás naciones. Y así sucesivamente hasta llegar al nuevo pacto, al pacto de gracia, que su expresión más resumida lo encontramos en Efesios, en el capítulo 1, versículos del 1 al... En realidad, toda la carta de Efesios habla del nuevo pacto, pero principalmente el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, lo que hay es en la medida en la que Dios se va revelando al hombre, cada vez más, los tratos de Dios con el hombre y del hombre con Dios van modificándose, pero no porque Dios cambie, sino por dos cosas. Primero, porque Él lo había planeado desde antes de la fundación del mundo de esa manera, y en segundo lugar, porque a un mayor conocimiento de Dios también hay una mayor responsabilidad humana. Lo que Dios sí va haciendo a través de toda la Biblia es aumentando la revelación que el ser humano tenga de Él. Porque si toda la revelación de Él viniera a nosotros de una sola vez, la verdad es que probablemente o no lo entenderíamos, o huiríamos, o simplemente no aceptaríamos esa revelación, porque sería demasiado amplia para nosotros. Entonces, lo que Dios va haciendo en su inmutabilidad, Él sigue siendo el mismo desde antes desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no cambia, pero sí se va revelando gradualmente al hombre, porque el hombre necesita ir desarrollando lo espiritual, porque las cosas de Dios se deben de discernir espiritualmente. Pero el mismo amor que Dios tiene por sus hijos desde el Edén en Génesis es el mismo amor que Dios tendrá por la eternidad con sus hijos. Dios no cambia. La misma santidad de Dios
antes del Edén es hasta la eternidad, porque Dios es santo desde antes del Edén, la misma bondad, el mismo amor, nada de eso cambia. Solo simple y sencillamente a través de la palabra de Dios, Él se va revelando a nosotros poco a poco para que nosotros podamos ir asimilando esa revelación, pero no quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento sea diferente al Dios del Nuevo Testamento, o que la Trinidad haya hecho su aparición en el Nuevo Testamento. De ninguna manera. En el libro de Proverbios está claro que ahí el reconocimiento de que Dios es Padre y es Hijo, y en todos los demás libros de la Biblia también, o en muchos de los libros de la Biblia, está el reconocimiento del Espíritu Santo también como una persona de la Trinidad. Lo que pasa es que ya en el Nuevo Testamento esa revelación de la Trinidad es mucho más amplia y mucho más completa, pero la Trinidad está presente desde Génesis 1. En el versículo 2 y 3 dice la palabra, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo, o sea, Dios creando, el Padre, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, preparando la creación que fue por la palabra Jesús encarnada, o la palabra encarnada que es Jesús. O sea, ahí está la Trinidad desde el principio. Así que Dios, otra prueba irrefutable que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y por ello es perfectamente confiable. Podemos confiar perfecta, plena, totalmente en Él, porque Él no cambia. Su palabra es la misma. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. En la inmutabilidad de Dios, percibimos la distancia infinita que hay entre nosotros, sus criaturas, y Él. En principio, para nosotros las criaturas, creación, mutabilidad y fin son en un sentido términos sinónimos. O sea, nosotros tenemos un principio, tenemos una evolución o un cambio, y además, terrenalmente hablando, tendremos un fin. De tal manera que eso nos habla de la mutabilidad del ser humano frente a la inmutabilidad de Dios. Y eso es una distancia tremenda, como dice Isaías 55, del 8 al 9. Así como está más alto el cielo que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En segundo lugar, nada aparte de la inmutabilidad de Dios impide nuestra aniquilación. O sea, si Dios no estuviera en el tema, nosotros no solo tendríamos un principio, una evolución, sino un fin permanente. Sin embargo, por la bondad, la misericordia y la inmutabilidad de Dios, tenemos vida eterna. Nadie se puede sostener a sí mismo ni un solo instante. Dependemos completamente del Creador en cada momento que respiramos. Como lo dice el Salmo 66, 9. Él es el que puso nuestra alma en vida. Miren, usted y yo podemos hacer absolutamente todo. Yo me recuerdo de un primo mío, más o menos era mucho mayor que yo, pero más o menos a la edad de los 64 años, él ya traía años, era creyente, y él ya traía años de comer sano, hacer ejercicio, descansar. O sea, él cuidaba impecablemente su salud. Sin embargo, a la edad de los 64 años, él murió por una cuestión así, que dijera yo, no fortuita, pero una cuestión aparentemente sencilla, aparentemente simple. Pero ¿qué sucedió? Él
sus días Dios los contó desde el momento en el que él estaba siendo concebido, y a pesar de todo su esfuerzo por una buena salud, por hacer ejercicio, por descansar y llevar una vida apropiada de acuerdo a las normas del Señor, pues él a la edad de 64 años murió. ¿Qué quiero decir con esto? El único que sostiene nuestra vida es Dios. También nos da la responsabilidad que este primo ejercía de cuidarse, de alimentarse bien, de hacer ejercicio. Pero eso no va a determinar el día de su muerte. El día de su muerte, así como el día de su nacimiento, está determinado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos estar tranquilos. El día que nos toque irnos con el Señor, nos vamos a ir con el Señor, ni un día antes ni un día después. En medio de esta pandemia, nuestra seguridad está en ello, como ha estado en cualquier otro momento de nuestra vida. Nadie, como dice un dicho popular que está respaldado por la palabra de Dios, nadie se muere en la víspera y nadie se muere en el siguiente día. El Señor ha determinado cada uno de nuestros días, como lo dice también en Hechos 17, del 26 al 28, o en el Salmo 139, del 13 al 16, y nada va a prolongar o a acortar esa vida. Lo que sí es nuestra responsabilidad es el hecho de que necesitamos cuidar nuestra salud, ser responsables con el templo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que si somos irresponsables con el cuidado del templo, Dios va a permitir las consecuencias de ello. O sea, debemos hacer lo que la palabra de Dios dice, pero entendiendo también la otra parte de lo que la palabra de Dios dice. No depende de nosotros, depende de Él. Como dice su palabra, Él tendrá misericordia del que tenga misericordia. Todo lo que ha pensado, Él lo cumplirá. Al comprender esta verdad, eso debería provocar en nosotros un sentido de humildad acerca de nuestra insignificancia en la presencia del Señor. Esto no nos permite de ninguna manera la arrogancia, la soberbia, la jactancia, la vanidad delante del Señor. Esto nos debería hacernos o debería transformarnos en personas humildes delante del Señor, pero no solo delante del Señor, sino delante de todo el mundo, porque nada hay en nosotros que no nos haya sido dado del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza de variación. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte en su presencia. Y Dios resiste al soberbio, pero da mucho más gracia al humilde. Entonces, la humildad debería ser una característica del creyente. Sin embargo, hoy vemos desafortunadamente muchísimos creyentes que tienen jactancia, arrogancia, soberbia por el hecho de ser salvos, además de por el hecho de que tienen dones, y además por el hecho de que sirven al Señor, y por el hecho de que tienen un ministerio. Esa es una tremenda equivocación, porque nada hay en ellos que no les haya sido dado. Y si les ha sido dado, ¿de dónde la jactancia? Simple y sencillamente somos recipientes de una gracia y de una misericordia que no merecemos, y los otros son recipientes de una gracia y una misericordia que tampoco merecen, aunque sea diferente de la nuestra. Pero eso no nos hace superiores en ningún momento a los demás. La humildad delante del Señor y la humildad delante de los demás evidencian que nosotros reconocemos que todo lo que somos, podemos, tenemos y hacemos es por la misericordia de Dios, es por un regalo de Él. No hay lugar a la arrogancia de ninguna manera.
porque no podemos sostenernos a nosotros mismos ni un solo instante. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas con la palabra de su poder. Y además la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, nada depende de nosotros. Yo lo digo de una forma, lo único que nosotros nos ganamos por nuestro propio esfuerzo es el infierno. Eso es lo único que nos ganaríamos. Y si no vamos ahí, es simple y sencillamente por la misericordia y por la gracia de Dios sobre nosotros, por su bondad infinita para con nosotros, por lo cual nosotros deberíamos estar todo el tiempo agradecidos, humildes y con el Señor por esa misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Como criaturas no solamente somos variables y por la caída todo en nosotros es contrario a Dios, sino que además de eso somos inconstantes en todos nuestros caminos, a menos que el Señor tome el control de nuestra vida, nos sujetemos al señorío de Cristo, entonces nuestra vida va a ir en una sola dirección. Por eso no hay ningún ser humano en el que podamos confiar y la palabra de Dios es enfática en ese sentido. En Jeremías 17, versículos 5 y 6 dice, maldito el hombre que confía en el hombre o en cualquier fuerza humana. ¿Por qué? Porque el hombre es inconstante en todos sus caminos, nos va a fallar, las personas nos van a fallar, aún aquellas personas que más nos amen, nos van a fallar y nosotros también vamos a fallar eventualmente en algún aspecto a la persona que más amemos o a las personas que nos rodean y que confían en nosotros. Lo que nosotros necesitamos es confiar plenamente en el Señor, porque Él sí no es inconstante en sus caminos, Él no es variable, Él no cambia, Él no modifica nada, lo que Él ha dicho, Él lo hará, y eso lo hace plenamente confiable en todos los aspectos. Y prueba de ello es la experiencia de Jesús en Jerusalén. La gente, eso evidencia que la gente nos puede amar en un momento y nos puede odiar en otro. La misma gente que clamó en la entrada de Jesús a Jerusalén antes de el domingo antes de su pasión, que gritaba Hosana, el hijo de David, no tardó mucho, apenas 5 días para gritar crucifíquenle. ¿Cuántos de los que estaban en ese momento en Jerusalén y estaban siguiendo la pasión del Señor Jesucristo, cuántos de ellos no lo escucharon en el templo, sus enseñanzas? ¿Cuántos de ellos no recibieron milagros de parte de Jesús en sus enseñanzas o en sus acciones? Sin embargo, ellos mismos dijeron que lo crucificaran. Eso nos habla de la inconstancia. Y miren, no fue una inconstancia que durara, que se presentara al año o a los meses. Fue una inconstancia que se presentó de lunes o de domingo a miércoles. ¿No? Algún día vamos a ver la enseñanza esta de que la crucifixión de Jesús no fue en día viernes, sino que fue en el día jueves. Así que la inconstancia de la gente duró de domingo a jueves. ¿Se da cuenta? En 4 días cambiaron todo. Por eso no podemos confiar en el hombre y por eso la Biblia nos dice que si confiamos en el hombre seremos malditos. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque nos van a fallar. Y segundo, porque estamos sustituyendo la confianza en Dios, que es infalible, por la confianza en otra persona que es falible. Y eso es una verdadera tontera. Por eso el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, no de las montañas, no de lo terrenal. Mi socorro viene de lo alto. Él estaba confiando plenamente en el Señor, no en las cosas humanas. Por eso el salmista, Dios dice de él que era un varón conforme a su corazón. Muy bien,
En la inmutabilidad de Dios, y ya para aterrizar esta enseñanza, en la inmutabilidad de Dios, sus hijos tenemos una consolación firme. Primero que nada, porque nosotros, como no podemos confiar en lo humano, en lo terrenal, en lo variable, necesitamos confiar en la criatura. Podemos confiar plenamente en el Señor, no importa cuán inestables seamos nosotros o cuán inconstantes demuestren ser las personas o nosotros mismos a nuestro alrededor, aun aquellas que nos aman. Dios no cambia. Aunque las personas cambien, aunque nosotros cambiemos, Dios no cambia. Y eso nos da en principio, una esperanza absolutamente segura. Si cambiara como nosotros, y si Dios quisiera una cosa hoy y otra distinta mañana, si actuara por capricho, ¿quién podría confiar en Él? Pero Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable y su palabra es segura. Le repito, su propósito para con cada uno de nosotros es fijo. Si somos sus hijos, ya fuimos salvos, su propósito para con nosotros es firme en el sentido de que vamos a permanecer, a vivir con Él por toda la eternidad. Si su voluntad es estable, podemos confiar plenamente que lo que dice su palabra se cumplirá. Su palabra es segura. Y entonces Él es una roca en la que podemos confiar y fijar nuestros pies para establecer nuestra vida, no solo en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos. Sus principios no solo abarcan la parte espiritual y personal. Los principios de la palabra de Dios abarcan nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar, nuestra participación en los negocios, nuestra participación incluso para los que participan en la política, la participación en la educación, en la industria, en la agricultura, en todo. La palabra de Dios cubre todos los aspectos con principios fundamentales y principios específicos para cada una de las actividades. Por ejemplo, en el área de negocios dice que Dios aborrece las pesas falsas y las medidas falsas. Ese es un principio aplicable a los negocios específicamente, pero también aplicaría a que nosotros no debemos cambiar nuestra palabra, debemos ser firmes en nuestra palabra. Si esto es sí, será sí, y si es no, será no, porque todo lo que es aparte de eso es pecado, dice la palabra. La permanencia del carácter de Dios nos garantiza el cumplimiento de cada una de sus promesas, y esto es fundamental. La palabra dice en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. O sea, dos garantías maravillosas hay ahí. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará o cambiará. O sea, el nuevo pacto para con nosotros está plenamente vigente y garantizado. Es más, Él nos dio el Espíritu Santo como garantía del cumplimiento de ese pacto de vivir la vida eterna con Él. Y además nos dio el Espíritu Santo como garantía de que tendríamos la ayuda suficiente y necesaria para permanecer en esta salvación tan grande y comenzar a recibir los beneficios de la eternidad desde el momento mismo en el que estamos salvos. Y que el Espíritu Santo será nuestro ayudador desde ahora y para siempre, para llevarnos desde este punto hasta la eternidad. Y en esto hallamos nosotros una seguridad para la oración. Imagínese cómo sería, solo por un momento, imagínese cómo sería orarle a un Dios que actúa por capricho, que no sabemos qué es lo que sí va a hacer y qué no va a hacer.
Sería horrible, sería una inseguridad, una inestabilidad, una decepción, una frustración permanente. Sin embargo, nosotros tenemos a un Dios que nos ha dicho cómo orar y que nos ha garantizado que si oramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Eso nos da una tremenda seguridad en la oración y aún nos da una seguridad aún mayor. Nos da la seguridad de que orando, aunque sea equivocadamente, Él va a atender nuestra petición de tal manera, de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No de acuerdo a nuestra voluntad, que puede no ser ni buena, ni agradable, ni perfecta, pero nos garantiza que aun cuando oremos equivocadamente, el Señor responderá nuestra oración conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. ¡Qué seguridad más maravillosa! Porque no solo dice la palabra que Él nos escucha, sino la palabra también nos garantiza que Él va a responder nuestra oración de la mejor manera posible. No de la mejor manera posible, de la mejor manera, de la manera perfecta, adaptada a las especificidades y a las condiciones de la vida de cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, porque yo puedo orar con la seguridad de que Dios me atiende y que Dios me responde, que no me va a quedar ninguna duda de eso. Y el Señor responde nuestras oraciones de una de tres formas, pero siempre en beneficio nuestro. La primera es sí, ahí va lo que me pediste. La segunda es sí, pero espérate, porque yo tengo un tiempo mejor para ello, yo hago las cosas perfectas en mi tiempo. Y la tercera es no, porque te voy a dar algo mejor, algo que sí te conviene, algo que sí te va a bendecir, algo que sí te va a edificar, etc. Así que, y algo que es mi buena voluntad, agradable y perfecta para ti, para que vivas en una vida abundante, en una vida plena, en una vida de bienestar. Así que, mire qué bendición de tener esa seguridad en la oración. Eso me libera de tener que estar buscando las fórmulas y los lenguajes y las palabras adecuadas para pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad que le pida como le pida. Él conoce mi corazón, Él sabe la petición de mi corazón aún antes de que yo la exprese verbalmente o mentalmente con Él, dependiendo mi forma de oración. Pero Él ya la conoce, aún de antemano, y Él ya tiene la provisión para esa necesidad, Él ya tiene la respuesta para esa oración, Él ya tiene la respuesta para esa pregunta que yo necesito. Solo puedo esperar con paz, con gozo en mi corazón, sabiendo que en su momento voy a tener la respuesta a esa oración. Y eso es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. El fondo de lo que dice esta escritura es eso que les acabo de mencionar. La palabra de Dios dice que no estemos afanados por nada, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y eso es, esa acción de gracias quiere decir dándole gracias por la respuesta a esa oración. ¿Para qué? Para que la paz de Dios nos guarde y además nuestros pensamientos no estén perseverando en la ansiedad, la angustia, el estrés, etcétera, sino que perseveren en Él. Así que esa es la seguridad que tenemos en la oración, pero no solo es esa seguridad, que no solo en la oración tenemos seguridad en cada una de las promesas del Señor, aunque hoy no las veamos, aunque en este momento estemos atravesando por ese valle de sombra de muerte, esa prueba, ese desierto, ese problema, esa aflicción, podemos tener la seguridad de que sus promesas son en Él sí y amén, y que no habiendo nadie mejor por quien jurar, Él juró por sí mismo que las cumpliría. Y además Él es el autor y consumador de esas promesas. Entonces, que tenemos la plena seguridad de que aunque en este momento no lo veamos, Él lo va a hacer en el momento oportuno, en el momento preciso. Él nos va a dar la victoria. O sea, sus promesas son también firmes y podemos confiar en ello. Y mire esta otra cuestión de la confianza que podemos tener en el Señor. Capítulo número 11 y versículo número 29 dice:
porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, la salvación es irrevocable, porque la salvación es un don. La salvación no es algo que nosotros nos ganamos. La salvación es un regalo que Dios nos da por medio de la fe, a través de su gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si verdaderamente nosotros tenemos la fe en el Señor, hemos reconocido su señorío, hemos nacido de nuevo, entonces tenemos la plena seguridad de que ese don de la salvación, porque es un don, es un regalo, ese don de la salvación está sellado desde ahora y para siempre. Nada nos puede hacerlo perder. Número 1. Número 2. Podemos descansar plenamente en la palabra de Jeremías 29:11, que dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Planes no solo para la eternidad, que ese es el máximo plan, el máximo regalo, el máximo don que nosotros tenemos. Mire, hay algo que quizá nosotros muchas veces no entendemos, pero el más grande tesoro, el más grande regalo, lo mejor de nuestras vidas es Dios en nosotros, porque Él es la garantía de todo lo demás. Todo lo que yo necesito en mi vida es de Dios. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si no lo tengo a Él, no tengo nada, aunque tenga muchas cosas. Pero si lo tengo a Él, no solo tengo el regalo de su presencia en mí, de su ayuda, de su poder, de su omnisciencia, de su sabiduría, de sus planes, de sus promesas, de su salvación, sino que tengo la vida eterna. Eso nada ni nadie me lo puede dar más que Él. Él es mi mayor posesión, mi mayor tesoro. Y nuestra actitud hacia Él debería ser exactamente esa, que Él es nuestro mayor tesoro en la vida. Mire, las personas son lindas, no lo dudo, hay personas lindas en nuestras vidas, hay cosas lindas en nuestras vidas, pero ninguna de esas tiene la mínima comparación en relación a Dios. Dios es incomparablemente mejor, pero es que con una distancia del cielo a la tierra, es mi mayor regalo, mi mayor don, mi mayor tesoro. Es lo mejor que hay en mi vida y necesito amarlo, apreciarlo, guardarlo en mi corazón, atesorar eso en mi corazón como una verdad irrefutable y que mi vida esté centrada en eso. Mire, puedo perder cualquier cosa, puedo perder relaciones, puedo perder casa, puedo perder cosas, puedo perder trabajo, puedo perder todo, pero si lo tengo a Él, todo va a ser hecho nuevo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y esa debería ser nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestro rema, nuestra vida como creyentes. Y hacia eso deberíamos ir. Evolucionar cada día, crecer cada día en nuestra fe, hasta entender plenamente, no en nuestra mente ni a través de nuestra boca, porque del diente al labio dicen, o del plato a la sopa, o del plato a la boca la sopa se cae. Una cosa es que lo digamos con nuestra boca, pero otra cosa es que lo creamos y lo vivamos verdaderamente, que Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Si lo tenemos a Él, vamos a tener todo lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia, o sea, busca a Dios y su justicia y todo te será añadido. Él es nuestro mayor tesoro y necesitamos realizarlo en nuestro corazón. Aquí tal vez en nuestra mente lo tenemos, pero nuestro corazón, esa parte de nuestro corazón perverso y engañoso que todavía tenemos en nosotros, que no ha sido renovado, liberado, restaurado, etc.,
fácilmente nos extravía de eso que tenemos en la mente. Por eso es importante tenerlo en nuestro corazón, clamarle al Señor que esa verdad la establezca Él en nuestro corazón como con fuego por el Espíritu Santo, que esa sea una verdad que dirija nuestra vida todo el tiempo. Si lo tengo a Él, no importa lo que me falte. Si lo tengo a Él, no importa el rechazo, la aflicción, la depresión, la ansiedad. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si lo tengo a Él y lo tengo todo, eso va a quitar de mi vida la depresión, la frustración, la ansiedad, la angustia, la desesperación, el desánimo, cualquier emoción negativa, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si lo tengo todo, ¿de qué me voy a estresar? ¿De qué me voy a angustiar? ¿De qué me voy a afanar? De nada. Recordemos, es firme la palabra del Señor que dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y eso no solo aplica al mayor regalo que tenemos, que es la vida eterna con Él, sino que también aplica a las cosas de nuestra vida diaria, aun cuando no las veamos por ciertas circunstancias, pero las circunstancias son temporales, mientras que la palabra de Dios es eterna. Y algo que siempre debemos recordar: cuando vemos el cielo, puede ser que ciertos días nosotros veamos días grises, pero ningún día es gris. Es lo que nosotros vemos porque las nubes se interponen, pero por encima de las nubes el día está absolutamente claro, creciendo en su luminosidad. Arriba no hay nubes que impidan ver la luz en su plenitud, y eso es lo que dice la palabra de Dios para con nosotros. En Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No importan las nubes, Dios está trabajando todos los días, aún a pesar de nuestros días grises, nuestros días negros, nuestros días descoloridos. Dios está trabajando en que nuestra vida sea como la luz de la aurora, nuestra vida vaya en incremento, y eso significa que esas nubes, que esas tormentas, que esas aflicciones son pasajeras y que al final vamos a ver una luz aún mayor de la que había antes de esa tormenta. Y es lo que dice también Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10, que somos probados en nuestra fe, pero que una vez pasada la prueba vamos a ser perfeccionados, establecidos, afirmados en Él. Y eso significa vamos a llegar a un mayor nivel en nuestras vidas en todos los aspectos. Además de ello, tenemos algo que la palabra de Dios nos garantiza: la bendición. Dice en Job 23:3, su alma, 23:13, su alma lo deseó y lo hizo. Esos planes de bien para nosotros, esa vida como la luz de la aurora que va en aumento, esas promesas que Él nos hizo a nosotros, son el deseo de su alma. Y si son el deseo de su alma, Él lo va a cumplir. A Él nada le impide cumplir los deseos de su corazón. Nada. Absolutamente nada. Y el deseo de su corazón es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El deseo del Señor es que nosotros seamos bendecidos en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. El deseo del Señor es que seamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si ese es su deseo, ya lo somos. Por eso es lo que dice eso la palabra, que somos bendecidos en Él, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. No vamos a ser bendecidos, ya somos bendecidos. Así que podemos confiar plenamente en Él. Ahora, una observación final. En la inmutabilidad de Dios, los que lo rechazan, ya sea incrédulos, pecadores, impíos, necios, soberbios, etc., o los que conociéndolo, los hijos y el pueblo de Dios, que lo reconocen,
rechazan la obediencia, también deberían tener un tremendo temor. ¿Por qué? Porque hay promesas positivas y promesas, llamémosle negativas, aunque son positivas al final. Pero, más bien, pongámoslo de esta manera. Dios tiene promesas que nos agradan y promesas que no nos agradan, pero que igualmente son promesas. Y una de las promesas del Señor, de las que no nos agradan, en primer lugar es aquella de que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, que en el mundo tendremos aflicción. Esa no nos gusta, pero es una promesa. Pero esa promesa que no nos gusta está unida a una que sí nos gusta, que es: mas yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros lo venceremos. Es la conclusión de esa promesa. Así que, pero también hay otras promesas que son un poquito más, que no nos gustan. Y es que el Señor va a tomar acción en contra del pecado. Tanto del pecador como del pueblo de Dios, como del Hijo, en diferentes dimensiones o en diferentes procesos, pero Dios no va a dejar el pecado sin su manifestación disciplinaria, que puede ir de leve a grave. Dios ha declarado, por ejemplo, en Ezequías 8:18, dice: pues yo también actuaré en mi ira. Mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Esto se refiere a los impíos, a los pecadores. Dios no se puede negar a sí mismo, no puede negar su santidad, su veracidad, para satisfacer la concupiscencia de los pecadores. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. La inmutabilidad divina implica el cumplimiento de todas sus promesas, incluidas las relacionadas con el trato disciplinario de todas sus criaturas con respecto al pecado. Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es una promesa que no nos gusta, pero es una promesa igual de: yo supliré tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Los tratos disciplinarios de Dios, las advertencias de Dios sobre sus tratos disciplinarios también son promesas, y tanto como cumple las que nos gustan, cumplirá a las que nos disgusten. Y esto nos debería llevar no solo a una vida de agradecimiento, de humildad, de adoración a Él, sino también a una vida en el temor del Señor, porque Dios tiene las promesas disciplinarias también, tanto para los pecadores como para su pueblo y para sus hijos. Con respecto a sus hijos es la disciplina. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 15, que el padre que ama a sus hijos los disciplina, y la disciplina para los hijos tiene 3 procesos, como normalmente lo podemos hacer nosotros con nuestros hijos. El primero es la advertencia, que es cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo para que en ese momento nos arrepintamos, pidamos perdón, cambiemos nuestra ruta y seamos limpiados de ese pecado. El segundo trato disciplinario de Dios con sus hijos, o sea, el segundo nivel, es el nivel de el castigo, y el castigo tiene que ver con las consecuencias de nuestros pecados repetitivos. Y la tercera es la vara, que la vara ya es para la espalda del necio, para la espalda de aquel que se obstina en hacer lo malo sabiendo que no lo debe hacer. Eso ya implica el trato de Dios mucho más fuerte con sus hijos. Probablemente podríamos hacer un equivalente a pasar por el valle de sombra y de muerte. Él va a estar ahí, pero su disciplina también va a estar obrando. Le pasó a David
como nos lo enseña el Salmo 32:8. David no se arrepintió cuando debía haberse arrepentido, sino que profundizó en su silencio y además en el mantenimiento de su pecado. Y la palabra de Dios dice que mientras él no confesó su pecado, mientras guardó silencio, la mano del Señor se agravó sobre él y sus huesos se secaron y su verdor se convirtió en sequedad. O sea, no solo tuvo un problema espiritual, sino un problema físico y un problema emocional. Como parte del trato de Dios, de la disciplina de Dios para llevarlo al arrepentimiento, además de las consecuencias que tuvo que afrontar. Entonces, para sus hijos, el trato disciplinario es, para sus hijos hay un trato disciplinario. El padre que ama a sus hijos los disciplina. Y eso implica amonestación, castigo y vara. Para su pueblo es el juicio. Y para los impíos es la ira de Dios. Con ello, el Señor destruye la esperanza que todos los que pecan tienen de tener un trato preferencial o un trato mucho más blando por sus pecados que de los demás y que serán tratados con amor a pesar de su impiedad. Eso queda destruido por esas promesas del trato de disciplina de Dios o del castigo al pecado. Destruye la esperanza que ellos acarician apasionadamente de que no importan sus pecados. Al final, no, Dios es amor y no voy a ir al infierno, sino que voy a ir al cielo. Eso, la inmutabilidad de Dios, además de la santidad y la justicia y la verdad de Dios, desvirtúan ese pensamiento de cualquier manera. Y yo creo que los creyentes mal hacemos en decir que Dios ama al pecador. Dios tiene, ahí la palabra no es amor como el amor que Dios tiene por sus hijos. Lo que Dios tiene es compasión del pecador. Pero si el pecador no se arrepiente, igualmente va a ir al infierno. Cuando decimos que Dios ama, Dios aborrece el pecado y ama al pecador, también estamos cayendo en una contradicción con respecto a lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios no solo nos enseña que Dios aborrece el pecado, sino que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida, dice la palabra. O sea, no podemos... Tenemos que tener mucho cuidado en afirmar eso porque le damos al pecador una idea equivocada. Yo le soy sincero, si yo hubiera entendido y si yo hubiera creído eso de que Dios ama al pecador, quizá no me hubiera convertido nunca. Si no es por la misericordia de Dios que me convenció de pecado y me convenció de justicia y de juicio, yo no me hubiera convertido nunca si antes de conocer al Señor era feliz en el pecado. Según yo, pues, ¿sí? Pues si yo hubiera creído que Dios ama al pecador, ¿para qué me voy a convertir? Estos pobres que creen en el Señor se privan de todo, no pueden hacer nada, son aguafiestas, etcétera, etcétera. En cambio, yo puedo hacer lo que se me da la gana, igual me ama Dios a mí que a ellos. Ese hubiera sido el pensamiento lógico. Bendito sea el Señor, que Él cambió mi mente por el Espíritu Santo que me convenció de pecado, de justicia y de juicio y que me convertí. Pero tenemos que tener cuidado porque le podemos estar dando una falsa esperanza al pecador de que Dios va a tener un trato preferencial para con él sin que él sea salvo. La única razón por la cual Dios puede tener un trato diferente con el pecador que no sea la ira es que el pecador se arrepienta y se vuelva a él de todo corazón. Muy bien, como conclusión podemos nosotros, todos los seres humanos podemos confiar en la inmutabilidad de Dios, porque Dios es inmutable para con todos, para con sus hijos en cuanto a la salvación, la vida abundante, el cumplimiento de las promesas de bendición, el pacto de gracia, etc. Pero para con su pueblo también el Señor es inmutable en cuanto a las condiciones. Si obedecen, vendrán sobre ellos todas estas bendiciones, si no le obedecen, vendrán estas maldiciones. Y con respecto a los impíos, para ellos solo hay una promesa. La promesa de la ira de Dios si no se arrepiente. Así que
todas las cosas que dice la Biblia son inmutables, veraces y se van a cumplir de acuerdo a las condiciones y a las características de cada uno. A los hijos, vida eterna; a los pecadores, la muerte eterna; y a su pueblo, la necesidad de la conversión para que puedan tener vida eterna, porque de lo contrario vendrá sobre ellos el juicio. Bendito sea Dios, que podemos confiar en su inmutabilidad, en su veracidad. Es una fuente de consuelo, de esperanza, de edificación, de exhortación, de consolación para cada uno de nosotros. Tenemos un Dios absolutamente confiable, y cada uno de nosotros que ha experimentado la vida en Cristo podemos dar fe de ello. La palabra de Dios es verdad y se cumple siempre en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, y podemos descansar con confianza y plenamente en la inmutabilidad de Dios, así como en todos los demás atributos de Él. Bendito sea el Señor, que nos lo revela, nos los enseña, están en su palabra, podemos comprenderlo, ha despertado nuestro espíritu para poder comprender esas verdades. Así que lo que nos resta es vivir con un corazón agradecido, un corazón enamorado a aquel que es nuestro mayor tesoro, nuestro incomparable tesoro con cualquier otra cosa. Ni la suma de todos los tesoros del mundo pueden compararse con el tesoro que es Él en nuestras vidas. Así que la invitación es para que Él sea el todo en nuestras vidas, que procuremos eso, que oremos: Señor, sé tú todo en mi vida. Número 2, a que confiemos plenamente en lo que dice su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo hará, punto. Pero necesitamos conocer su palabra en su plenitud. Amén. Así que, y también necesitamos las dos cosas: creer en sus promesas, pero también creer en la obediencia, en sus mandamientos, y ponerlos por obra, con la fe de que Él nos ayudará para cumplirlos. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. No vamos a despedir la transmisión hasta haber orado, pero quiero hacerle tres recordatorios. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales y bendiga la vida de ellos también. Número 2, si usted quiere escuchar más enseñanzas de este tipo, de edificación, de consolación y de exhortación para su vida, está nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Puede suscribirse gratuitamente y accesar a todas las enseñanzas. Muchas de ellas tienen su bosquejo además, para que usted, conforme la va escuchando, vaya siguiéndola en el bosquejo. Y de esa manera no solo escucha, sino lee, y eso trae una mayor fijación a nuestro corazón. Y en tercer lugar, le recordamos que el día de mañana continuaremos con esta serie de Conociendo a Dios, con otro de los atributos de Él. Así que lo esperamos mañana miércoles a las 8 de la noche, y vamos a orar en este momento. Le agradecería que me acompañe a orar por usted y por los suyos, así como por cada uno de los que estamos aquí y nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en primer lugar por tu palabra, porque tu palabra es exhortación, es edificación, es consoladora, Señor. Trae a nuestras vidas fe, y trae a nuestras vidas esperanza, Señor, y trae a nuestras vidas también cada día más amor, Padre. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento, no solo para que nos resplandezca la luz del Evangelio, sino para que podamos conocerte cada día más, y conociéndote a ti, tengamos la vida eterna, Señor, y podamos comenzar a vivir más plenamente en esta tierra, Señor, aproximándonos a lo que será nuestra vida en la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos también en esta noche, aprovechando que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, y levantamos a cada uno de nosotros y nuestras familias delante de tu trono, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos.
sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado en su corazón, libertando, Señor, al que esté cautivo en cadenas o en cárceles de opresión, que el enemigo de nuestras almas haya sembrado, Señor, en nuestros corazones y no hayan sido aún renovadas. Y te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo con tu palabra, Señor, penetren en esas fortalezas y rompan esas cadenas, Señor, que pueden tener atado a cualquiera de nosotros, Señor, y para que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas todas nuestras necesidades y las de los nuestros conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, que tú fortalezcas al que está cansado, que tú levantes al que está caído, que tú, mi Dios Todopoderoso, extiendas tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre todos aquellos, Señor, que puedan estar experimentando cualquier emoción negativa como depresión, estrés, angustia, ansiedad, frustración, decepción, desánimo o cualquiera de ellas, Padre. Y también, Señor, te pedimos que en esta noche nos des un descanso reparador, nos des sueños que vengan de ti, Señor, que fortalezcan nuestro espíritu, que fortalezcan nuestra fe, y que el día de mañana, Señor, podamos enfrentar cada una de las situaciones de nuestra vida guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que tú bendigas la obra de las manos de cada uno de nosotros, Señor. Bendigas nuestro trabajo, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les dé una linda noche. Les mando un abrazo a todos y espero que nos podamos ver el día de mañana y seguir compartiendo enseñanzas que edifiquen, exhorten y consuelen nuestras vidas. Bendiciones, linda noche y lindo día para todos.